Bueno, muy buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida. Es el módulo 9, Sociedades Mexicanas Contemporáneas. Es el módulo que vamos a corresponder para estas semanas. Sí, les recuerdo mi nombre es Marco Aurelio Guzmán, soy su asesor virtual. En estas 4 semanas vamos a hacer un recorrido amplio sobre lo que va a ser las sociedades mexicanas contemporáneas. Vamos a ver muchísima información. Esta es parte de la estructura de historia. Y primero que nada, decirles que se encuentren bien ustedes y sus familiares con todo esto de la cuarentena. No podemos hablar de la educación porque nosotros estamos acostumbrados a estar constantemente trabajando ya desde hace un tiempo con este sistema de preparación. Entonces, vamos a iniciar sesión. Les vuelvo a comentar. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden ir agregando en el chat y al final eh, podemos comentarlo. ¿Va? Espero que se esté escuchando bien. La presentación que tengo para ustedes. Si los que les se oye un poquito entrecortado pueden actualizar la página y en ese momento entrarían de nuevo. Y recordemos que andamos fallando el sistema de internet por varios sectores. Entonces tratemos de que esto sea mejor. Okay. Bueno, empezamos si les parece bien para ir abarcando los diferentes temas que tenemos que ver en esta semana 1. El módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, el propósito principal es analizar los principales acontecimientos de la historia de México desde las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación, a través de los distintos proyectos que constituyeron para que el establecimiento paulatino de las estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales del México contemporáneo, así como la conformación de la identidad nacional. Ok, en estas semanas vamos a ver y todo lo que fue desde nuestra historia de México de forma general, ver cómo está compuesta, de dónde surgió, por qué surgió y hacia dónde estamos dirigiendo. ¿Sí? Todo esto nos va a llevar a un camino para entender qué es lo que está pasando hoy en día en esta sociedad contemporánea, en el día a día, en los acontecimientos que estamos viviendo. Y es un fenómeno muy importante que tenemos que estar analizando. ¿Sí? Vamos a ver por qué las cosas. En la primera unidad vamos a ver del México prehispánico al virreinato, ¿sí? De la independencia a la Revolución Mexicana. La unidad 3 va a ser del cardenismo al México actual y vamos a terminar con una semana de integración de saberes. Las primeras 3 semanas vamos a ver arduamente con bastante información, 2 actividades integradoras en cada una de estas semanas y al final vamos a terminar con un foro de integración y un proyecto integrador. ¿Va? Que si hacemos bien las actividades de estas 3 semanas, el proyecto integrador prácticamente sale solo de lo que vamos a estar realizando. Entonces tenemos un arduo camino que vamos a realizar y vamos a empezar, vamos a ver 3 unidades en estas semanas y vamos a empezar con la unidad 1 del México prehispánico al virreinato. Sí, ¿cuál es el principal propósito? Que tenemos que identificar el desarrollo histórico de las culturas prehispánicas a partir de sus rasgos más significativos, así como las implicaciones derivadas del proceso de conquista, como comprender su grado de incidencia en el acontecer histórico. Vamos a ver de dónde surgen tantos comentarios, tantas partes sociales. ¿Sí? Tenemos las áreas culturales principalmente en lo que hoy en día conocemos como México, estaba dividido en 3 áreas culturales principales. La Aridoamérica, la Oasisamérica y la Mesoamérica. Principalmente la que tenemos más implicación es en Mesoamérica, que es donde más nos identificamos y en el cual se desarrolló más vastamente lo que fue la cultura en lo que es esto. ¿Sí? Y vamos a ver cada una de ellas. En Aridoamérica, principalmente entramos con todas estas territorio que va desde una parte de Estados Unidos, que es Arizona principalmente, hasta las cordilleras occidentales de la Sierra Madre, en la región central de nuestro país. Se consideraba por árida
porque si nos damos cuenta en el mapa, es a donde está nuestros desiertos en México. ¿Okay? Y también parte de este sur de Estados Unidos que nos implica. Tenemos la Oasis América, que es el área cultural que se ubica en una parte del territorio de Estados Unidos, que son hacia las orillas, y principalmente Nuevo México, California, llega hasta México, atravesando Sonora y Chihuahua, y esto se dio alrededor del año 2000 a.C. a 1500 después de Cristo, ¿sí? Estas culturas florecieron principalmente en Semollaría antes de que llegaran los españoles y se consideró que era de variaciones climáticas y había diferentes zonas climáticas, ¿sí? Entonces, si estamos dando cuenta, estamos hablando del año 500 a 1500 después de Cristo. Este es un periodo muy importante para el crecimiento, no nada más cultural, del nuevo virreinato que vamos a hablar en uno. Y después tenemos a Mesoamérica, que se da entre el año 2500 a.C. hasta 1521 después de Cristo. ¿Sí? Esta zona geográfica nos da mucho territorio mexicano y diferentes vientos, ¿sí? Que nos van a proporcionar y nos van a determinar estas planicies y planos que tenemos, así como selvas y semidesiertos que tenemos directamente. Y esto es lo que nos van a dar esta diversidad cultural y de rituales que se está determinando en la Mesoamérica. Si se acuerdan, lo que vieron en algunas partes de la historia, normalmente hablamos más principalmente de Mesoamérica y lo tenemos más identificado que Aridoamérica o Asia América, ¿sí? Que esa es la parte primordial que tenemos que estar trabajando en este momento. Tenemos que identificar también que en Mesoamérica se empieza a hablar de la parte arquitectónica a través de las pirámides, así también con los diferentes dioses, que puede ser el maíz, la lluvia, el viento, el sol principalmente, la luna también, y cómo se iban incrementando estas partes poblacionales que tenemos, ¿sí? Entonces, Mesoamérica está integrado principalmente y fue desarrollando a través de agrupaciones de civilizaciones, ¿sí? Se dice que de Aridoamérica fueron buscando estas culturas buscando climas más favorables y lugares donde pudieran tener cultivos, y fueron llegando a lo que fue el centro del país en México, principalmente. Perdón. Entonces, de ahí depende una parte del preclásico, clásico y clásico de lo que son estas culturas. Y tenemos en el preclásico a la Olmeca, la Maya, la Zapoteca, la Teotihuacán, ¿sí? La Tolteca, que ya pertenece a esa parte clásica, la Mixteca, la Tarasca o Purépecha, y ya la posclásica, la Mexica, ¿sí? Que son esos lineamientos que se están dando entre el año 1000 antes de Cristo al año 1500 después de Cristo. Recordemos que aquí nuestro parámetro principalmente va a ser el elemento de la conquista, y que hace un parteaguas a la cultura de Mesoamérica principalmente. ¿Va? Ese va a ser el parteaguas, entonces podemos decir antes, por eso se llama prosclásica, a lo que es estas culturas, ¿no? Entonces, si vemos en esta línea de tiempo, tenemos muchos fragmentos y muchas determinantes, ¿no? Y tenemos la Maya, que es una de las más extensas y más largas y con mayor poder que se tuvo en todos estos periodos, principalmente. Y vamos a ir viendo cómo se fueron desarrollando cada una de ellas, ¿ok? En la preclásica, que es de 2500 antes de Cristo a 200 después de Cristo, las aldeas agrícolas se establecen, ¿sí? Es cuando empiezan a establecerse pequeñas aldeas dentro de lo que es el territorio que se va determinando, ¿sí? Entonces da un preclásico temprano, se empieza a dar la agricultura, principalmente por temporadas, como bien lo tenemos en conocimiento, y se va dando también lo que es la fabricación de objetos cerámicos, ¿ok? Ay, por favor, quien puso fondo de pantalla lo puede quitar, por favor. ¿Sale? Los grupos se convierten en sedentarios ya incrementados de la población. Los miembros se vuelven de una forma iguales, que es lo que se está buscando en ese momento. La preclásica media se presentan los canales y las terrazas que se van estableciendo. Se empieza a controlar lo que son las aguas para poder tener ese cultivo, ¿va?
Y entonces toda esta representación de canales, la cerámica se perfecciona, se empieza a encontrar vestigios del manejo de cerámica, y los tamaños de las aldeas se empiezan a incrementar, no nada más se van dando esta parte de jerárquica de los habitantes de las aldeas, sino se va dando en diferentes sectores. Esos sectores que estamos buscando que nos van a servir para incrementar o lograr a obtener esos resultados que necesitamos obtener. ¿Sale? En la preclásica tardía, desde 400 a.C., la agricultura y el crecimiento poblacional se fueron incrementando exponencialmente. El número y el tamaño de asentamientos se van aumentando, se van creando estos metrópolis que se manejaban en ese momento. Y ya empiezan a establecerse esos ámbitos de política dentro de, como ya eran una gran cantidad de personas, se empezaba a determinar reglas y procedimientos dentro de estas sociedades. El comercio se empieza a expandir, se empieza a determinar con diferentes aldeas en diferentes lugares del país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se empiezan a tener mayores aldeas alrededor de los ojos de agua principal, donde se podría... La arquitectura monumental que se va a dar, se va formando para poder crear estos elementos. Y después en el clásico tardío, de 650 a 900, ya se crean las grandes civilizaciones. Ya con estas aldeas que se fueron incrementando, se fueron reuniendo en grandes lugares. Así podemos hablar de Teotihuacán, ¿sí? Lo que es en el centro del país, en el cual tenemos nuestros enormes pirámides, ¿sí? Tanto de la luna como el sol, y todo ese camino que se establecieron los primeros tianguis, que fue México, ¿sí? Entonces todo eso empieza a incrementarse, empieza a proporcionar, a fraccionar toda esta parte del comercio, ¿sí? Por eso hablábamos del tianguis, porque fue los primeros centros comerciales que podemos tener dentro de lo que es América, ¿sí? A través de el trueque que se daba en ese lugar, entre otros. ¿Sí? Se incrementan los conflictos armados, obviamente, porque se empiezan a conquistar nuevos lugares para tener mayor territorio y establecer nuevas políticas, así como también la parte de la religión, deidades que se estaban teniendo en ese momento. ¿Sí? Se crea el calendario, que conocemos muchos, ¿sí? La escritura, la numeración, la astronomía, que empiezan a crecer en estas nuevas ciudades independientes, ¿no? Es cuando se empieza a determinar todos estos conocimientos que se van implementando día a día en el crecimiento del Nuevo México. En el posclásico tenemos de 900 a 1521, la llegada de los españoles marca el término. Y era lo que les comentaba, ¿no? En estos periodos posclásicos y posclásico tardío, se determina que en Mesoamérica empieza a crearse recordemos que Mesoamérica se da del país y hacia el sur, conectando con otros países, como Belice, Guatemala, ¿sí? Y se va desarrollando toda esa movilidad de grupos humanos que se va terminando. ¿Por qué? Porque se encuentra esa inestabilidad política y ese crecimiento de todo, ¿no? Se desarrolla la metalurgia, principalmente con la plata y el oro que se conoce, que se empieza a mover, ¿sí? Se crean los cultos religiosos, principalmente la serpiente emplumada, que es la que tuvo mayor auge en todo lo que fue Centroamérica. Y en el posclásico tardío surgen los estados agresivos, se incrementa la militarización, se establecen sistemas tributarios para los imperios que se estaban creando. Toda esta parte, sacrificio, muerte y la parte bélica hace mucha referencia dentro de este posclásico tardío, ¿sí? Que se manejaba para muchas cosas, principalmente, excepto a buscar, ¿sí? La Triple Alianza domina gran parte del territorio mesoamericano. Esa Triple Alianza que se va a incrementar y se va a determinar por diferentes sectores que vamos a tener dentro de el territorio. Entonces, esas culturas prehispánicas nos van a establecer
Para agarrar a delimitar el por qué se está estableciendo las zonas en esos lugares principalmente. Entonces empezamos con la cultura olmeca, que vamos a ver la línea de tiempo que comentamos hace rato, que es la ubicación geográfica que está en la costa de lo que es el Golfo de México, principalmente entre Veracruz y Tabasco, donde encontramos las principales cabezas olmecas que son muy famosas. Sí, y hablamos de una organización política y social. Tuvo alrededor de 250 habitantes. Características físicas son principalmente estatura baja, robustos, de cabeza y cara redonda, nariz corta y achatada, labios gruesos, nucas ovaladas y cuello. ¿Sí? En la parte económica, principalmente ellos se dedicaban al cultivo. ¿Sí? Recordemos que estaban en una parte húmeda, a donde se tiene la tierra famosa, tierra caliente, lo que tienen maíz, frijol, calabaza, ¿sí? Animales del mar, de las lagunas en las cuales pescaban. Además, domesticaron algunos animales como el perro y el guajolote, que es a donde se empieza la generación de tener animales para la crianza y el consumo. La religión primeramente se crearon centros ceremoniales orientados hacia ciertos astros, principalmente el sol, la luna. La religión son gobernantes, sacerdotes y sus sirvientes, y el resto del pueblo así mismo se establece a través de una forma religiosa o militar. ¿Sí? Entonces, de aquí empieza todo este movimiento en la parte olmeca, que es la más antigua que se tiene referencia. Estamos hablando que se están creando las nuevas aldeas, se están creando las nuevas formas de llevar las cosas. Dentro de lo que es la cultura maya, se establece lo que es un territorio actual que va desde Guatemala, Belice, Honduras, Salvador, estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México. ¿Sí? Son todo ese tramo que vemos parte de lo que es la parte política y social, nos vamos a determinar, ¿no? Recordemos que con ellos, con los mayas, ya se empiezan a establecer los diferentes consejos o los diferentes estatus sociales, ¿no? Los nobles y sacerdotes, que eran las partes principales, abajo seguían los comerciantes y todo lo que era lo artesanal. Entonces se tenía un gobierno que se generaba a través de lo que era matrimonios arreglados con diferentes aldeas para poder relacionar esas alianzas y poder mantener el imperio. Vemos que es uno de los imperios más grandes que cuenta en América en ese momento. Su organización económica se basa en la agricultura, los eclipses solares y lunares que estaban bien finalizados. Recordemos que los Olmecas ya traían la base de todo esto, ¿sí? Se tenía también, era la recolección de la caza, la pesca, ¿sí? Y ya se estaba empezando a generar lo que era el pago de los tributos. Eso es otra de las partes que se tenía que estar manejando en ese momento. En su religión se adoraban muchos dioses, era politeísta, y principalmente el centro de la vida que tenían los mayas era alrededor de Chac, dios de la lluvia, Itzanma, el viento, Ichel, de la fertilidad, y Kukulcán, perdón, sobre la sabiduría. Si nos damos cuenta, son muchos relacionados también a los que está manejando la parte de los olmecas. Se dice que tuvo mucha inferencia. Si nos damos cuenta, entre Veracruz, Tabasco, se acerca mucho a lo que es la parte que se empieza a contar lo que son los mayas, ¿no? A través de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, se va bajando y va determinando estas nuevas deidades. Y mientras tanto, hacia el otro lado que se da la cultura zapoteca, principalmente lo que es el istmo de Tehuantepec, ¿sí? Pasando por la sur de Oaxaca, el sur de Guerrero, parte de Puebla, que es un poquito amplio toda esta región, y lo que estamos encontrando, ¿no? Su parte de organización política y social se da principalmente en la parte de los nobles, los sacerdotes, los guerreros, los campesinos, los artesanos y los constructores, que son la parte primordial que se va dando.
que tenían la cabeza del señorío que provenían principalmente de Teotihuacán, los mayas, los toltecas o los zapotecos. ¿Sí? Que esas eran las cabezas que dirigían toda esta parte de los zapotecos que se tenían. ¿Sí? Y se tenían intercambios comerciales importantes con ellos también. ¿Ok? Su economía económica se llevaba a través de la agricultura, la caza y el comercio interior y exterior. Era lo que les comentaba, que como abarcaba desde Puebla hasta llegar a lo que es Guerrero y Oaxaca, tenían mucha inferencia con los mayas y con los teotihuacanos, que eran principalmente la parte a donde ellos empezaban a determinar. Se tenía también en la parte de la religión, se tenían deidades religioso, como lo sabemos, principalmente en Patio Cusasana y Pitao Nahuachipa, ¿sí? Conocidos como los dioses creadores, que eran la parte fundamental de los zapotecos, que representaban todo lo que ellos estaban buscando. Entonces, se dan cuenta, se empezaba a intercalar todo lo que eran estas culturas y estas linajes que estaban determinando para mantener esto. ¿Sí? Después se tenía la cultura totonaca, que se da al sur de Puebla, el oeste de Oaxaca, Veracruz, ¿sí? Y ahí determinamos una parte política y social, principalmente una estricta relación entre los sacerdotes, ¿sí? Y que se determinaban a través de las castas. Aquí se empieza a hablar de las castas, que no todos se podían casar con todos. Recordemos que en esa época ellos manejaban lo que a través gobernaban a través de tres sacerdotes principalmente, a través de sus deidades. Recordemos que religiosamente ellos, los totonacas, tenían a Quetzalcóatl, ¿sí? Que es la serpiente emplumada, y el juego de pelota como cultura y como la parte religiosa. Se empezaban a hacer, sacrificar con hacia los ¿El dioses, agua? ¿sí? Algo que Aquí está. era parte de sus que lo solicitaban. Entonces, si se dan cuenta, aquí empezamos a hablar de esta parte del Golfo, en las cuales se integran diferentes culturas que se van dando. Aunque ya estamos cerca de 1519, a donde se da esa parte de Teotihuacán. ¿Sí? Esta cultura de Teotihuacán nos va a establecer lo que es el Valle de México, ¿sí? Y el Estado de México principal. Y hoy en día todavía tenemos que son las pirámides y todo lo que es el centro histórico de la Ciudad de México, que nos van a representar y nos van a determinar todo este movimiento social. Entonces, políticamente se estableció y se consideran que los Teotihuacán se establecen por todo lo que es la civilización que se va teniendo a través del Golfo de México, desde Aridoamérica, sí, empiezan a bajar, a buscar vida. Recordemos que ellos traían una encomienda de buscar un águila sobre un opal comiéndose una víbora, que es cuando lo encontraron, ahí se establecieron que era la tierra que ellos tenían que determinar. ¿Vale? Políticamente y socialmente, pues, tenían la influencia del arte y la religión a través de los olmecas, ¿sí? Entonces ellos establecieron clases bien divididas, los vecinos, ¿Qué pasó? los aldeanos, los comerciantes, ¿Qué? los guerreros. Los guerreros eran una parte importante de ellos, porque ellos eran los que detenían y que tenían mayor dinero en ese momento. ¿Ah? Entonces, la economía, ellos se seguían manteniendo a través de lo que era la agricultura, el trueque era principal entre ellos, ¿sí? Ya ellos ya manejaban el agua porque tenían agricultura a través del riesgo, se manejaban las chinampas, la caza, la pesca de animales, la extracción de minerales y productos artesanales, perdón, en talleres. Eso es lo que ellos estaban manejando y siguen determinando directamente. ¿Ok? En religión, pues era politeísmo totalmente de varios dioses. Este, adoraban la relación con la agua, la fertilidad, la muerte, el fuego y la guerra. ¿Sí? ¿A través de quién? Las dos deidades más grandes que era el sol y la luna. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta cómo se estaban moviendo esas culturas en estos años, dentro de lo que se está manejando, teníamos unas entidades muy importantes que nos permitían establecer esos
esta parte pluricultural. Después tenemos la cultura tarasca, purépecha, ¿sí? Principalmente hacia lo que sería la geografía hacia Michoacán, el sur de Guerrero y el sur de Jalisco. ¿Okay? Entonces, ¿tienes cabo? Por favor, si me puede quitar su micrófono, porque Carmen nos dice que no se alcanza a escuchar por el ruido que están interfiriendo. ¿Quién es Cao? Por favor, que me silencie su micro. Ok, gracias, Jaime. Karen, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Karen, ¿puedes apagar? Creo que ya quedó. Okay. Sigamos. Oye, perdimos un poquito el hilo. ¿En cuál estábamos? Y vamos a entrar en lo que era. Gracias, Karen. Ok, gracias. Es que estaba el cabo. Gracias, compañeros, los que hayan sido. Es para seguir que se escuche bien. Por acá se me va a venir el aguacero. Esperemos que nos rompa muchísimo con lo que es la transmisión, ¿va? No, que no se nos vaya la luz. Entonces, la cultura tarasca, vamos principalmente al oriente de Michoacán, Guerrero y Jalisco. La parte política de ellos era principalmente militar, tenían un jefe supremo político, administrativo, militar y religioso. ¿Sí? Gracias, ya chicos. Y tenemos la parte económica, que íbamos directamente hacia lo que era los cultivos, principalmente, todos estos aspectos, principalmente ellos, aldeas que conquistaban, ellos manejaban lo que era toda lo que era su agricultura, ¿sí? Recibían mantas de algodón y petates, que era lo que ellos manejaban, el maíz, el frijol, el chile, ¿sí? Lo almacenaban para poder y poder tener mejor y poder negociarlo. Religiosamente tenían sacerdotes, subrios de Caricaveri, ¿sí? Directamente para escucharlo. También tenían esos elementos religiosos. En la parte tolteca, el altiplano de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Puebla, si se dan cuenta, cubre un amplio territorio. Directamente ahí establecen la parte política y social un sistema teocrático, principalmente en la clase militar, ¿sí? Y directamente las escalas sociales que eran
difícil de excluir, ¿no? Se tenían la milicia, que estaban a través de los sacerdotes y los esclavos principalmente. Ellos ya empezaban a tener esclavos en todo esto por las conquistas de las aldeas que podían tener, y ellos manejaban su economía a través de los metales, ¿sí? La agricultura, la recolección de atributos, la recolección de frutos y la pesca. Y principalmente su culto religioso era a Quetzalcóatl, a Tonatiuh, Tlaloc, a Huehueteo y a Centeotl, que eran principalmente deidades que ellos estaban manejando. Si se dan cuenta, comparten muchas deidades entre ellos en esos momentos, ¿no? Dependiendo la ubicación y el periodo cultural y social que se estaban viviendo. También así se tiene la cultura mexica o azteca, lo que sería lo que es el Valle de México, perdón, y la Ciudad de México, principalmente. La parte política y social se estaba a través del poder político, administrativo, económico y artesanal, ¿sí? Se empezaba a hablar de la parte patriarcal y la monogámica. Vean, desde 1325 ya se empezaba a hablar de la parte monogámica directamente. Económicamente ellos manejaban lo que era el chile, la chía, la calabaza, frijoles, tomate, cultivo de maíz, sí, agricultura y el comercio, tanto interior como exterior, que se establecían en esos momentos. Y así también todo lo que era la parte de la religión, que compartían con varias de las culturas anteriores, ¿no? Tezcatlipoca, ¿sí? Quetzalcóatl, directamente Chicostli, Tlal. Si se dan cuenta, también son las partes de las que algunas de las otras culturas se estaban manejando. Entonces era una combinación de esas culturas. Al lugar que llegaban para incorporarse y poder realizarlo por conquista que se tenía, ellos determinaban y tomaban en cuenta esas religiones, ¿no? Esas religiones que nos estaban permitiendo determinar esos nuevos, esas nuevas culturas, ¿sí? Entonces, la guerra y el sacrificio en los mexicas. Recordemos que nosotros tenemos la idea de que los sacrificios humanos eran muy crueles ante los conquistadores, ¿no? Si nos comparamos con los españoles que venían avanzados, ¿sí? y y llegan a un nuevo lugar, hay pirámides y hacen sacrificios humanos, que ellos los consideran sacrificios humanos, pero tenemos muchos escritos en los cuales se dice que no eran sacrificios humanos principalmente, sino que eran operaciones que ya hacían los aztecas, los mexicas, los mayas en las pirámides, ¿no? Que en las pirámides, porque primero era el punto central de la energía que ellos manejaban y todo eso, ¿sí? Y era el lugar donde había mayor luz y en los cuales ellos malinterpretaron en este momento, obviamente. Se dice y se han encontrado jeroglíficos que los cuales se mencionan que los aztecas y los mayas ya hacían operaciones a corazón abierto. Por eso esa imagen de que se hacían los sacrificios y les arrancaban los corazones y los ponían en sus manos los sacerdotes, no era tanto eso, sino que también era esa parte de religión. Todavía hay mucha información para conocer bien la cultura que vamos teniendo, pero poco a poco se va a ir viendo de acuerdo como se tengan nuevas investigaciones sobre estos temas. Entonces, todas estas civilizaciones de Mesoamérica se realizaban esas partes de sacrificios, esos rituales que se tenían religiosos, las pinturas, relieves, los códices, los manuscritos, los pitográficos, ¿sí? Los testimonios escritos de los españoles y los indios en su propia lengua, los cuales nos han permitido conocer, medio conocer todo esto. Recordemos que cuando llegó la religión católica principalmente a lo que fue al Nuevo Mundo, se perdieron y destruyeron muchísima información, ¿sí? Y aquí es a donde entra la monarquía española a finales del siglo XV y su proyecto de expansión, en el cual, ¿sí? Estaba determinado por Isabela de Castilla y Fernando de Aragón, ¿sí? En los cuales ellos ya no podían seguir creciendo, fueron cuando determinaron, principalmente Isabel de Castilla, ayudó a Cristóbal Colón buscar una ruta más corta hacia hacia las Indias, ¿no? Que estaba buscando para poder comercializar mejor. Entonces, hablemos un poquito de Castilla y Aragón, ¿sí? Que ellos principalmente determinaban o dedicaban una política de expansionismo, ¿sí? Buscando crecer
se tenía lo que era Granada, y que era reducto musulmán que se conquistó en 1492, norte de África también tenían, se descubrieron y colonizaron primeramente las Antillas y después América, ¿vale? Entonces, si nos vamos dando esta expansión española que se iba dando por el crecimiento de estos lugares en España, se determinaron diferentes políticas y culturas de la monarquía hispánica, ¿sí? Entonces, se determinaron que la monarquía española se aplicaba de reformas y modificaciones de varios ámbitos, de los cuales principalmente se mencionan que se va a dar a través de la autoridad, que se establece un semifeudal, ¿sí? Que son reyes sin autoridad, una monarquía en la que los monarcas determinan qué se hacía y qué no directamente en su territorio. Asimismo, como con el objetivo de someter a la nobleza, los reyes católicos implementaron dos estrategias. ¿Sí? Recordemos que los nobles eran los feudales que tenían grandes territorios de tierra. Primeramente, la fuerza se ponía en términos a la lucha de los nobiliarios, que eran los nobles, que fuera destruyendo sus fortalezas, así como su Galicia y Extremadura. La atracción hacia los nobles se les conocía principalmente hacia la corte, el ejército y a la parte diplomática, ¿sí? Directamente a esa parte feudal que se estaba buscando. Esa negociación, ¿sí? Te conquisto, te doy un poder nobiliario que era el que te permitía tener eso y dame un tributo. Con eso yo me determinaba. Entonces se tiene una orden social principalmente. En todos los nobles causaban daños hacia los pueblos y directamente sometían a la autoridad real y política dentro de todos los lugares a donde llegaban a conquistar o se tenía esas influencias. En los campos se creó un espacio de política rural llamada la Santa Hermandad, que vigilaba y protegía a la comunidad. No era por los nobles, sino principalmente por la Santa Hermandad. La situación de los campesinos mejoró, sí, obviamente fueron mayormente eh, organizados, administrados con las semillas, con lo que cultivaban, pero también al mismo tiempo eran explotados en ese momento. En este momento se crea lo que es la Inquisición, ¿sí? Que era ese orden social que se estaba buscando dentro de ello. Y también se tenía la parte de la legislación, en el cual en 1484, perdón, 1484 se crea una segunda Chancillería, el Tribunal Superior de Apelación. Entonces se tenía el Consejo Real o de Castilla y el Consejo de Aragón, asimismo con la parte de que se empezaba a determinar la Cancillería. También se empezaba a determinar las figuras del corregidor para controlar los municipios y terminar con la mala administración y las divisiones existenciales en las oligarquías nobiliarias. Recordemos que fue una conquista, ¿sí? Y ellos llegaban a conquistar los lugares. Entonces, lo último que querían determinar era cubrir esos nuevos elementos mobiliarios que se estaban teniendo, ¿no? En la economía se reorganiza a través de lo que es Hacienda, se establece la paz y el orden inferior, favorece al crecimiento económico, se desarrolla principalmente el comercio exterior e interior basado en la exportación de lana, se desarrolla también la industria, se empieza a crecer a determinar esos números. ¿Sí? La parte religiosa, pues se torna el cristianismo como ley oficial dentro de todo esto, se crea la Inquisición y el Patronato Regio, ¿sí? Se determinan núcleos no cristianos que eran los judíos y los musulmanes principalmente, a esos lugares donde todavía España no podía conquistar directamente, ¿no? Que eran estos dos fuertes núcleos cristianos, que eran judíos y los musulmanes, directamente. Entonces, los que no estaban con los reyes católicos, por medio de la Inquisición, estaban en contra de ellos. Entonces, en el territorio se establecía a través de la monarquía, directamente como lo hemos comentado, Castilla y Aragón, y se determinaban proyectos de expansión directamente. Y es ahí cuando ese crecimiento de expansión en el cual Castilla, Isabel Castilla, le da presupuesto a Cristóbal Colón y posteriormente lo sigue Hernán Cortés para expandir hacia América e ingresar a las tropas de Mesoamérica.
Recordemos que fue un error el que Cristóbal Colón llegara a América y ya cuando pudieron regresar, Hernán Cortés viene ya con la parte militar más fuerte. ¿Sí? Enfrentamientos y alianzas entre los españoles y los pueblos mesoamericanos. Aquí es a donde empieza la conquista de México, ¿no? A donde determina si se determinan estos primeros avances en México, principalmente el máximo poder que se creaba a través de Gran Tenochtitlan, principalmente que era de los primeros pueblos en los cuales se ven afectados. Se tienen muchas desventajas y no es por la estrategia militar y no es por los alimentos ni el desconocimiento del territorio, sino principalmente estas estrategias se van a dar a través de lo que se da, ¿sí? Que se da principalmente esta conquista. Y recordemos que esta conquista, perdón, no se lleva tan profundo si no es por un factor principal, que es la evangelización como mecanismo de conquista en América. ¿Sí? Recordemos que esta evangelización se da en 1523, que llega la orden franciscana, después llegan los dominicos en el 26, en 1533 los agustinos y los jesuitas en 1572. En ese mecanismo fueron llegando a parte de lo que fue América, principalmente del centro hacia el sur, donde estaba la parte más grande de culturas y de religiones politeístas. Entonces ahí es a donde tenemos que determinar nuestra deidad, de las deidades que se empiezan a perder. Entonces los mecanismos de evangelización empiezan a establecerse, se establecen esos métodos de los cuales empiezan a quitar esa parte autóctona que hoy en día todavía lo tenemos con la Basílica de Guadalupe, en basílicas dentro del país, en las cuales encontramos danzantes, las fiestas, el teatro, la música, ¿sí? Todo eso era originario de México, ¿sí? De los mexicas, de los aztecas, de los mayas. Entonces, ¿qué pasa? Que para evangelizarlo, los religiosos católicos lo utilizan y lo cambian, ves que sea para sus deidades, sea directamente para la parte católica. ¿Sí? Entonces se crean nuevas iglesias sobre, ¿sí? A donde se ocultaron y muchas iglesias viejas, antiguas, tienen pirámides o tienen deidades en sus cimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque las taparon, sobre ellas crearon las nuevas iglesias, ¿sale? Entonces establecieron iglesias, se crearon conventos para educar a los nuevos ministros que iban a estar evangelizando, se crearon hospitales y escuelas, todo esto creando la cultura española, ¿sí? Entonces entra toda la parte del territorio, la parte lingüística, se les empieza a prohibir a los indígenas hablar en su lengua materna y buscar lo que es la lengua ibero, que era la española, que se determinaba, ¿no? Entonces se empezó a conquistar espiritualmente a todas estas personas, se crearon cultos a los santos, a las misas, a Jesús, ¿sí? A través de estas doctrinas se establecieron estas nuevas doctrinas religiosas hacia la sexualidad y hacia el mismo matrimonio, ¿no? Entonces, todos los avances que tenían nuestros antepasados fueron reprimidos por las nuevas ideas, los nuevos pensamientos que se estaban dando. Y no fue hasta la Nueva España, la fundación de la Nueva España, hasta que llegó lo que fue en 1521 la caída de Tenochtitlan, ¿sí? Esta Nueva España, que se determina que a través de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México y Yucatán se establecen a través de lo que fue Carlos V, el rey de España, que se determinó. Recordemos que los indígenas pierden por enfermedad, ¿sí? Porque llegan los españoles con nuevas enfermedades que nunca habíamos tenido en este territorio y fue lo que mermó a los guerreros. Fue por eso que nos conquistaron, que de ahí en fuera la cantidad de muertos y soldados y estrategias, aunque traían caballos y todo lo demás, no pudieron con los mexicas, ¿sí? Y si no fuera por eso, otra cosa nos hubiera pasado y estuviéramos viviendo otras cosas. Entonces, de 1520 que llega Hernán Cortés, se logra todo esto, se considera también él como el primer gobernador del nuevo territorio establecido. En 1528 se forma el gobierno llamado Audiencia y que se daba a través de los representantes principalmente.
y se empezaban a determinar esas audiencias para la justicia hacia los indígenas. Los indígenas que recordemos que eran esclavos prácticamente de los españoles. ¿Sale? Instauración del poder español se dio hasta 1935 con el virreinato, cuando se nombra a Antonio Mendoza como primer virrey de la Nueva España. ¿Sí? España duró, recordemos, más de 300 años, ¿sí? Y hasta la independencia de México y la instauración del Imperio Mexicano, que si lo vamos siendo claros, lleva hasta inicios de la Revolución Mexicana toda esta conquista de los españoles. Estamos hablando de más de 300 años que se va determinando. ¿Ok? Entonces, la organización política en el virreinato, como ya lo habíamos mencionado, se da hasta a través de los visitadores, la Real Audiencia, la Iglesia y el Tribunal Santo de Oficio. ¿Sí? Así mismo como los corregimientos y los ayuntamientos que se empiezan a establecer en estas nuevas formas de determinar. Entonces, si vemos esta nueva forma de establecer y vemos este mapa, nos determina que los virreinatos se da a través de la Nueva España, que era lo que era Estados Unidos y México, que hoy en día conocemos, la Nueva Granada, que se da lo que es en Centroamérica, lo que es Perú, ¿sí? Ese es el nuevo virreinato, y el Río de la Plata, que se va hacia lo que es Chile principalmente. Entonces, si se dan cuenta, se dividieron las diferentes partes y regiones de lo que fue España como territorio hacia la conquista de América, ¿sí? Y se dan estas formas. La sociedad y la economía en esta colonia se da a través, de la llegada de los españoles por enfermedades, invasión violenta, la programación de tuberculosis, la viruela, ¿sí? Así como las defensas hacia los indígenas que bajaron. En ese momento toda esta parte económica se baja y decae. Pero también se crea un nuevo linaje, ese linaje que habla sobre el mestizaje, el encuentro de la reacción biológica y cultural de los grupos étnicos directamente. Esa viabilidad de que buscaban los españoles la pureza de su raza, ¿no? Y por todo este origen étnico que estaban en contra. Entonces los mestizos eran muy mal vistos dentro de lo que es las nuevas formas de cultura, ¿no? En la economía colonial se determinaba principalmente con la extracción de recursos naturales, que fue lo primero que realizaron. Principalmente en la minería, que estamos hablando de oro y plata, que fueron lo primero que sacaron del territorio americano, seguido de lo que fue la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Recordando que teníamos muchísimos recursos naturales, tenemos todavía muchísimos recursos naturales y esto permitiría este crecimiento económico que estaba buscando Europa, ¿no? Recordemos que ellos estaban conquistando y haciendo una expansión de su territorio para tener más poder y poder tener más dinero y poder llevar, ¿sale? La cultura y la vida cotidiana. ¿Sí? Obviamente cambió todo a través de lo que fue la implementación y la evangelización. Entran este, patronos por los pueblos que se van cambiando de acuerdo a las deidades que se estaban manejando. La Navidad, la Semana Santa, ¿sí? La Virgen de Guadalupe, la famosa Tonantzin, que es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Todo esto se da y se implementa ¿para qué? Para que los indígenas pudieran venerar con mayor facilidad lo que era la parte católica de evangelización que se hacia los españoles, ¿no? No podían ellos comunicar con una deidad güera de ojos azules, que eran las imágenes que ellos traían de la Virgen María y de demás, y la tuvieron que determinar a través de los nuevos elementos, ¿no? Para que ellos entraran y se identificaran de una Virgen morena en ese momento. Entonces, fue parte primordial lo que fue la religión para la conquista. Este, Se establecieron los nuevos frailes que vimos de las diferentes conventos que se fueron abriendo y fueron llegando los dominicos, los jesuitas, los capuchinos, todos ellos para poder determinar, ¿no? Se calculó que incluso llegaron a 90 festividades por año, ¿sí? Entre rituales, festividades, fusiones con la cultura que se tenían y todos estos elementos que se estaban determinando para poder incrementar. Entonces, las danzas de concheros, las danzas de los
voladores, las danzas de los paranichos, el brinco de chinolo, y todos ellos estaban dedicados a una deidad, ¿no? Todavía por ahí podemos llegar a ver estas danzas, ¿no? Principalmente en provincia, en lo que es Veracruz, en lo que es Teotihuacán, en lo que son las danzas en diferentes sectores del país, pero principalmente no eran a las determinantes, ¿no? Hacia la religión católica. Y eso siempre se ha determinado, ya ha habido controversia. Si todos esos elementos que estamos festejando se están festejando a través de lo que son las deidades antiguas, ¿sí? Tlaloc, Tenochtitlan, la serpiente emplumada, todos ellos eran esos rituales que ellos realizaban. ¿Ah? Recordemos que siguen habiendo pirámides, siguen habiendo deidades ocultas debajo de muchas iglesias en México. Entonces, eso se determina. La cocina tradicional, la cocina sufre una fusión interesante, ¿no? Los sabores de la España con los nuevos productos que se van teniendo en México, ¿no? Y así también se atraen las fusiones y las costumbres de África, de la parte asiática y ibérica, para poder crear nuevos productos y nuevos platillos para el consumo. Entonces cambia la tendencia directamente a todos estos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, y ya para ir llegando la parte de resumen, para, para empezar con la parte de preguntas y respuestas, chicos, si van teniendo alguna, me la pueden ir escribiendo. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto, una conclusión, en la cual vamos a determinar, ¿sí? Que todo lo que era América dividido en este sector y a través de tantas culturas que tenemos, era un gran imperio, ¿no? Mucho más grande de lo que era el europeo. Vuelvo a decir que aún con tantas muertes, aún con tantas formas, desgraciadamente perdimos esa guerra a nuestros ancestros, ¿no? Porque nosotros no tendríamos que haber sido ni barbones, ni chaparros, ¿sí? Porque nuestra cultura era pura, ¿sí? Nuestros indígenas eran puros, eran altos, eran de poco cabello, eran justos, eran fuertes para todo eso. Eran muy inteligentes y se creían en muchas deidades y tenían conocimientos. Yo los a comentar. Vean por ahí algún documental de Discovery Channel, lo voy a buscar y se lo voy a proporcionar como material de apoyo para que vean las nuevos jeroglíficos que se han encontrado con base a todo esto y cambia la panorámica de nuestra cultura, ¿no? Que no fuimos un país tan sumiso como nos, nos lo muestran más, ¿no? Desgraciadamente. Y todo esto se fue implementando y cambiando. Y un factor importante que nos pasó a, a crear que somos hoy en día fue la parte religiosa, que nos quitaron a todas nuestras deidades, a todo nuestro poder, a toda nuestra cultura que estábamos trabajando el día a día y desarrollando nuestros templos y nuestra cultura a través de lo que fue una sola religión, ¿sí? Y eso es lo que afecta. Pero también vimos muchísimas cosas buenas, así como lo que mencionábamos, comida tradicional, los demás, que es lo que parte primordial que nos damos cuenta, ¿no? Ya no podemos cambiar el pasado, podemos cambiar el futuro y por eso estamos trabajando en ello diario, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchísima información que tenemos que asimilar y entender para poder realizar nuestras actividades de esta semana, ¿ok? Vamos a entrar, ¿qué es lo que vamos a realizar esta semana? Vamos a entrar con el foro Aprendiendo, por favor. ¿Sí? Este foro Aprendiendo, ¿sí? Por favor, participen, contesten a la pregunta detonadora. ¿Sí? No es evaluable por el asesor, pero ¿sí? La plataforma te lo toma como participación. Ese 5% que tienes de participación en plataforma se va determinando también si entras o no participas en esto. No nada más entren y deseen felicitaciones a sus compañeros, ¿sí? Que vayan bien, que tengan un buen inicio de módulo, etcétera, ¿no? Para eso tenemos lo que es el foro social, en el que ustedes pueden socializar y comentar varios aspectos. Vamos a ir directamente hacia los temas que estamos investigando, leyendo y podemos participar para poder tenerlo, ¿ok? Después tenemos la actividad integradora número 1, México prehispánico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí empiezo con las preguntas y respuestas. Les vuelvo a repetir, si tienen alguna pregunta o respuesta, me la pueden hacer llegar.
¿sí? Yo ya tengo algunas que sus compañeros me mandaron al correo por el mensajero y les voy a hacer respuesta, ¿va? Entonces, primero que nada van a descargar perdón, México Prehispánico, el cual lo van a tener dándole el link a México Prehispánico. Ya que lo descarguen, van a seguir las instrucciones que pide cada uno. Aquí tenemos, ¿sí? Que nos dice que primero tenemos que llenar, vamos a buscar información confiable sobre las áreas geográficas de América y completa esta tabla, ¿sí? Vamos a ver las áreas y las características, ¿sí? Tenemos Aridoamérica o Asiaamérica y Mesoamérica, que son los tres elementos prehispánicas que ya habíamos comentado. Tenemos tanto su ubicación geográfica, ubicación temporal, tres grupos culturales que lo habitan, organizaciones de la población y actividades de sus habitantes. ¿Sí? Tienen que determinar y establecer ubicación geográfica, ¿sí? Es qué lugares de que hoy en día conocemos, ¿no? Así como decíamos, la Olmeca era Veracruz y Tabasco, ¿sí? La Teotihuacán, el Valle de la Ciudad de México, ¿sí? La Tolteca, el sur de Puebla, ¿sí? El sur de Guerrero, y eso es lo que determinamos en esa parte. ¿Sí? La unidad temporal es el lapso de tiempo en el cual se estudia. ¿De qué fecha a qué fecha se calcula si estuvo en ello? ¿No? Tenemos la clásica, la preclásica y la postclásica, ¿sí? Tardía o temprana, en la cual nos van a determinar. ¿Sí? Entonces, tenemos que llenar cada uno de ellos e identificar las formas que se van a establecer, ¿no? En el 2, vamos a elegir tres culturas mesoamericanas. Escribe su nombre de la primera fila y completa la tabla comparativa siguiente las fuentes confiables. Me van a poner fuentes confiables, por favor. Es una parte primordial. Si ustedes no me ponen fuentes bibliográficas, y ahí vamos, no vamos a saber de dónde sacaron la información. No nada más con la información que presenta lo que es la plataforma, ¿sí? No tienen que investigar fuera de la plataforma. ¿Va? Entonces, ¿qué culturas van a escoger? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la línea de tiempo que teníamos los olmecas, los zapotecos, los teotihuacanos, los mayas? ¿Sí? Todas esas, ustedes van a escoger tres y van a determinar las siguientes características: ubicación geográfica, temporal, política, social, cultural, religiosa, y un ejemplo del legado patrimonial. ¿Va? Entonces, aquí vamos a llenar los siguientes recuadros. Por favor, tengan cuidado, no se vayan a confundir en las partes sociales, culturales, religiosas y políticas, porque normalmente me las confunden porque son muy parecidas. Si ya, como lo acabamos de ver, unas entran con las otras y estas a su vez hacia las otras, ¿sí? Por favor, entonces estamos en culturas, ¿ah? No se vayan a equivocar principalmente, porque hay algunos, en algunos otros módulos que he impartido, ahí hemos tenido algunos problemillas que no identifican bien lo que son las culturas. Tenemos que determinar. ¿Sale? Entonces, de ahí tenemos que determinar esas nuevas elementos. ¿Va? Aquí preguntas que deben tener, por favor, identifiquen bien los territorios y los tiempos que se tienen que determinar. ¿Sí? Una de sus compañeras me determinaba que no identificaba bien Aridoamérica o Asiamérica y Mesoamérica, en las cuales en su material de apoyos viene varios mapas en los cuales determinan la mancha que se determinaba, ¿no? La mancha territorial del sur de Estados Unidos hasta llegar al exactamente, sea que es Carmen. Carmen, no van a encontrar. Recuerden que dentro de lo que es la historia tenemos que investigar, ¿sí? Tenemos que investigar nuevas fuentes, nuevas informaciones. Por eso parte de lo que pide la actividad, si se dan cuenta, indaga en fuentes confiables, en los cuales necesitamos que hagan un poquito de investigación para que ustedes determinen. No toda la información, si se dan cuenta, mis diapositivas vienen más o menos casi todo integrado, porque estuve investigando en varios lugares para proporcionarles esta información, ¿sí? Y en los cuales puedan determinar. Necesito que sean fuentes confiables, no el rincón del vago, no buenas tareas.
no buenas tareas, todas esas tengan cuidado, ¿sí? A él dice que no has podido encontrar la parte de grupos sociales, cultura y 3 subáreas. Ah, si te diste cuenta en mis diapositivas, ahí venían las 3 áreas, los grupos o las culturas que lo habitaron. A lo mejor no identificas bien, lo voy a, Jael creo que parece que era quien estaba preguntando, ¿sí? Las 3 subáreas es, ok, la cultura maya, ¿sí? ¿Cuáles eran las subáreas en las cuales pertenecía? Desde Honduras, Guatemala, ¿sí? Belice, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, esas eran las subáreas que ellos determinaban. ¿Qué grupos sociales eran a través de aldeas? ¿Qué culturas lo habitaban? Podemos determinar que la maya ocupó desde la Teotihuacán, la mexica, la olmeca y la tolteca. Esas son las culturas que lo habitaron. Recordemos que tenemos diferentes fechas, ¿sí? Entre la clásica, preclásica y posclásica de las culturas y diferentes años, ¿sí? En las cuales, por decir, la Teotihuacán fue de las primeras que desapareció. Se desconoce por qué, nada más porque encontramos los vestigios de las grandes cabezas olmecas que son muy famosas, ¿no? Entonces, eso se dio, pero ¿quién llegó a cubrir esa parte? ¿Sí? Los purépachas, no, ¿verdad? Los teotihuacanos, no, tampoco. Bueno, una parte, en la parte del sur. Entonces, es ahí donde quiero que ustedes analicen y vean dónde entran esas partes. Si la tiene, Joel, nada más analiza, a lo mejor no te habían quedado estos términos de áreas, grupos y culturas. Espero que te haya servido. Si no lo encuentras, me mandas un mensajito en plataforma y te apoyo para que quede un poquito más claro. ¿Te parece? Ok. ¿Preguntas sobre esto? Váyanme escribiendo porque ya vamos a terminar, porque nos estamos llevando más tiempo planeado, ¿va? Para que no se nos haga pesado. Vamos con... Ah, muy bien. Vamos con la actividad integradora 2. Lo que es antes y después de la caída de Tenochtitlán. ¿Sí? Aquí vamos a descargar el documento antes y después de la caída de Tenochtitlán, el cual vamos a complementarlo de acuerdo a las instrucciones y guardar el documento. ¿Qué nos pide el documento Word? ¿Sí? Coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideren más importantes. ¿Sí? Tenemos esta parte que es directamente que tienes que reflexionar y responder como número 2. Reflexiona y responde a un párrafo. ¿Cómo ocurrió un choque cultural? ¿Qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista? ¿Vale? Aquí tienen que integrar estas 2 preguntas en su respuesta. Repito, es reflexión, no es un copy-paste. Tengan cuidado porque se nos da mucho. ¿Sí? Tenemos que determinar. Karen Ortega dice que depende de quién haya hecho el video de YouTube, ¿sí? Y qué fuente confiables ellos utilizaron. Ven la parte de integración, Karen, de descripción del video, ve quién lo realizó. No sé si fue dependencia del gobierno, no sé si fue un docente o uno de sus compañeros o tantos videos que se suben. Por favor, chequen muy bien las fuentes confiables. Fuentes confiables ya saben cuáles son y cuáles tenemos que tener cuidado. ¿Ok, Karen? Ten mucho cuidado para poder subirla. Regreso. Entonces, primero vamos a regresamos a la actividad 2 antes después de la actividad de Teotihuacán para no perdernos. Descargamos el documento y vamos a realizar lo que nos pide el documento Word. Primero coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres más importantes. En este momento van a ustedes determinar, por favor, que las fechas lleven una congruencia, ¿sí? No nada más pónganme unas y otras, sino que debe de tener una congruencia lo que estamos poniendo para que sea entendible. Recuerden que este documento va a ser como si una persona que no conociera mucho de historia lo vaya a leer y que entienda cómo fue pasando desde la prehistoria hasta la conquista de México. ¿Va? 2. Reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque de cultural
¿Qué papel desempeñó la evangelización y la violencia en la conquista? ¿Sí? Por favor, pide reflexionar, no es copiar y pegar. ¿Sí? Tengan cuidado con el plagio parcial, por favor, que es una parte importante que se da mucho, ¿sí? En algunos aspectos hay que analizar qué es lo que se le está pidiendo, pero en esta parte sí voy a revisar muy bien en nuestras páginas contra plagio que tenemos, en las cuales identificar de dónde lo sacaron ustedes y se los voy a hacer mencionar. Evítenme esa parte penosa. Lo que queremos aquí es su reflexión con sus palabras, qué entendiste, qué comprendiste de todo lo que investigan. ¿Va? Por favor. Y 3, señala las características económicas, sociales, políticas y culturales del virreinato de Nueva España y cómo influyeron en cada uno de estos ámbitos las reformas borbónicas. ¿Va? Tenemos que determinar y establecer el virreinato en estos 4 aspectos culturales, sociales, económicos y políticos y compararlos con la parte borbónica. Esa parte es la que necesitamos investigar bien para poder desarrollar. ¿Va? Por favor. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? Ya nos vamos a despedir de esta primera sesión. ¿Sale? ¿No? Entonces, si tengan mucho cuidado, por favor, identifiquen las cosas que vamos a realizar y lo que vamos a ir llevando. Chequen muy bien cuando pidan su opinión, su reflexión o que realicen un resumen. ¿Va? Por favor. Por favor, dentro de lo que es el documento, respeten las indicaciones. Recuerden que es Arial 12 máximo que pueden estar utilizando. ¿Vale? Vean muy bien sus fuentes también en esta actividad 2. Identifiquen bien sus fuentes de consulta porque es primordial aquí. ¿Ah? Tienen que ser muy confiables la información que proporcionen porque hay mucha información errónea que tenemos sobre el línea. Por eso es importante en esta parte estar analizando. ¿Ok? Después de estas 2 actividades, la segunda no creo que tengamos mucho problema, tenemos esta parte, que son la actividad formativa 1 y 2. La primera es la época prehispánica y conquista, la 2 es el virreinato. Por favor, lean todo el material, vean la sesión correspondiente, hagan las actividades y posterior realicen las actividades formativas, ¿sí? Recordemos que son cuestionarios, preguntas que se les hacen y tienen que tener conocimiento para poder realizarlo. Recuerden que tiene unas veces que tienen para poder realizarlo y poder establecerlo. Todo eso se va evaluando automáticamente. Y ya con su tutora van a ver la actividad socioemocional 17, en las cuales ya van a poder ver todas las factores que les están pidiendo para resolver de estas formas. ¿Ok? Muchas gracias, Ana Aguilera. Tengas buena noche. Y ya como por último, vamos a establecer, si ya no hay dudas. Muy bien, Grisel. Muchas gracias. Y acostumbro hablar, ponerles una frase al final. ¿Sí? Y es esta: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Y ustedes entraron y tomaron una decisión en una época complicada de todo esto que estamos viviendo, de la pandemia y demás, pero que se están acostumbrando y se están determinando, ¿no? Ya bajita la mano vamos en el módulo 9, ¿sí? Ya llevan un buen trayecto y créanme que es para mí un orgullo poder compartir con ustedes, poder colaborar y poder aportar un poquito de grano de conocimiento y guiarlos en este arduo conocimiento, ¿sí? Es bello y maravilloso cuando te agarras el amor. Sé que están sacrificando muchas cosas, pero todo esto se va a ver reflejado en muchos aspectos, tanto personales, en el documento que quieren de su prepa en línea, y así como su desempeño y cómo van cambiando socialmente. Esa es la parte importante. Cuídense mucho, échenle muchas ganas. Les recuerdo mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez Guzmán, soy su asesor virtual y me pueden contactar vía correo o vía mensajero. ¿Sí? Recuerden que estoy conectado todo el día por mi trabajo y los puedo estar contestando, trato de contestar lo más rápido que pueda. ¿Vale? Cuídense mucho, que tengan bonita noche y estamos en contacto. Gracias.